Estamos en una comisaría. Es tarde. Esta joven les explica a los agentes de policía que ha vivido algo absolutamente horrible y que todas las pruebas están ahí, en ese simple casete. A primera vista, piensan que están tratando con una persona perturbada, pero en cuanto el casete empieza a reproducirse en la videocasetera, sus rostros se quedan petrificados. Lo que ven supera todo lo que habían podido imaginar. Frankly, fue una de las cosas más repulsivas y sádicas que he visto en mi vida. La película comienza en una atmósfera misteriosa filmada en la oscuridad con lo que parece ser una cámara de visión nocturna. Se ve a una joven dentro de una casa rodeada de varias personas, la misma que más tarde se presentará en la comisaría. Si tuvieras algo que decir, si este fuera tu último día en la Tierra, ¿qué dirías? ¿Quiénes son esas personas? Difícil de decir por ahora, pero el ambiente relajado hace pensar que ella los conoce. Luego, todo va a cambiar radicalmente en 3, 2, 1. De repente, dos hombres se lanzan sobre ella. Antes de que pueda entender lo que está pasando, le atan las muñecas y los tobillos con cinta adhesiva. Los individuos acaban de atraparla y todo está siendo grabado. Solo decimos que está mejor ahora que dentro de media hora. Eso es seguro. Alguien ayúdeme. Durante varios minutos la mantienen en el suelo. Se burlan de ella y le dicen que si se mueve, aunque sea para estornudar, le cortarán la garganta. Luego, otra mujer aparece en la pantalla. Una mujer cómplice de lo que está sucediendo. En total, se cuentan 6 personas en esa casa, una víctima y 5 verdugos. Después de esta escena, el grupo pasa a la siguiente fase de su plan. En medio de la noche, deciden llevarse. Más aislado, somos testigos directos de este secuestro y uno de los hombres amenaza a la víctima con un cuchillo. Las amenazas continuarán y cada vez serán más intensas. Por primera vez, lo llaman por su nombre, Daniel, y le dicen que aproveche sus últimos momentos para decir todo lo que siente. A lo que ella responde entre sollozos que ama a su familia y que lo siente por todo. El auto sigue avanzando en la noche helada de Michigan. Durante casi media hora, el grupo conduce hasta un bosque apartado, fuera de la ciudad. El convoy llega a su destino. Un lugar perdido cerca de un bosque en el frío mordiente del invierno. Daniel es sacada del vehículo, con las manos y los pies atados y los ojos vendados. Uno de los secuestradores la lleva sobre su hombro hasta el fondo del bosque. La colocan en una fosa que parece ya haber sido preparada. Alrededor, los jóvenes adultos la rodean. Su objetivo es claro, la van a cortar en pedazos y luego enterrarla, aquí en medio de la nada. Luego, ocurre una breve discusión entre la víctima y la otra mujer del grupo. ¿Qué, Daniel? ¿Nunca me has amado? ¿Ni siquiera me odias después de todo lo que te hice? No odio a nadie. Aunque fui una perra contigo, no me odias. No. Gracias. Entonces, ¿qué le hizo esta mujer a Daniel? De cualquier manera, todo indica que estas personas no se conocieron esa noche. Sus miradas, sus insinuaciones, la manera en que se hablan, todo sugiere un pasado en común, tal vez incluso conflictos de los cuales el video solo muestra una parte. Después de unos minutos, uno de los torturadores declara frente a la cámara que le toca a él terminar la escena. Se acerca a Daniel, que sigue en el fondo del hoyo, y le muestra un cuchillo de caza frente a la cara. Luego se inclina sobre Daniel. Coloca la hoja del cuchillo en la garganta de la joven y con un movimiento brusco simula un degüello. Felicidades, estás muerta. Bienvenida al más allá. Él libera a Daniel, le quita la venda de los ojos y le revela que todo esto no era más que una broma macabra. Una película de terror amateur, escrita y dirigida por ellos mismos. En estado de shock, la joven permanece pálida. Su calvario duró casi 35 minutos. Y para sus agresores se suponía que solo era una broma. Mentira. Pero para Daniel todo era horriblemente real. En todo caso, eso es lo que ella afirma. Tras la denuncia de Daniel, sus torturadores son arrestados.
El primero se llama Derek Faxlinger y lo despiertan cuando su madre abre la puerta a unos policías que dicen tener una orden de arresto contra él. La razón: agresión con arma blanca y secuestro. Para la madre de Derek eso es inconcebible. No puede ser su hijo quien esté detrás de eso. Pero los policías hablan en serio y le aseguran que es real. Entonces le sugieren que lo despierte y lo deje entregarse. Después es el turno de Jimmy Carwile, quien es despertado con escopetas apuntándole. Luego, Travis P., Jonathan Cockhill y Christina Lom también son arrestados. En ese momento, el grupo queda completamente sorprendido. Según ellos, este video no era más que una puesta en escena, y Daniel conocía perfectamente el guión. Esa noche del 6 de marzo de 2002, el grupo se reúne en la casa de Travis y Jonathan. Ellos viven en una zona apartada de Flint. Y aquí no hay discoteca, no hay cine, no hay boliche. En realidad no hay nada que hacer en Flint. Antes, esta ciudad era un lugar animado y lleno de oportunidades. Pero hoy en día se ha convertido en el símbolo de una América abandonada por la industria, marcada por la pobreza, la delincuencia y la desilusión. En los años 60, Flint era uno de los motores económicos de Estados Unidos. Fue ahí donde General Motors fue fundada en 1908. Decenas de miles de empleos existían en las fábricas automotrices. La ciudad prosperaba, la clase media vivía cómodamente, las escuelas y los comercios funcionaban a toda máquina. Pero a partir de los años 80, todo se viene abajo. General Motors cierra gran parte de sus fábricas para trasladarlas a regiones o países con menores costos. El desempleo se dispara, las familias abandonan la ciudad, los barrios se vacían y las casas quedan abandonadas. En los años 2000, Flint ya es percibida como una ciudad devastada, un lugar de desolación. Las noches entre amigos, bebiendo cervezas y viendo películas, suelen ser la única forma de escapar del aburrimiento aquí. Y por una vez, según el grupo, quisieron intentar algo original y también algo un poco tonto. Su ambición, afirman ellos, no tenía nada de criminal. Simplemente querían recrear una película de terror a su manera. Travis y Jonathan, apasionados del cine, soñaban con convertirse en directores. Su modelo era The Blair Witch Project. De hecho, tomaron claramente el nombre para titular su propio video, The Real Blair Witch. Sin embargo, Daniel Taylor sostiene una versión completamente diferente. Según él, sus amigas, a quienes apenas conocía, nunca le advirtieron de nada. Esa noche, afirma haber vivido un verdadero calvario, casi media hora de angustia, convencida de que sus últimos momentos habían llegado. Por el momento, los 5 cómplices están acusados de secuestro. Y en cuestión de unos días, este caso se convierte en una noticia de alcance nacional que alimenta una sola pregunta: ¿quién dice la verdad? Unas semanas después se lleva a cabo la audiencia preliminar. Daniel Taylor es llamado al estrado para contar bajo juramento la pesadilla que vivió. Ella cuenta cómo una simple noche entre amigos se salió de control y afirma que nunca fue advertida de ninguna puesta en escena. En la sala, todos están conmocionados por lo que le sucedió, incluso los jueces. Francamente, fue una de las cosas más repulsivas y sádicas que he visto en mi vida. Pero del lado de los acusados se da una versión completamente diferente. Ellos afirman que le advirtieron a Daniel 4 o 5 días antes. Hasta ahora, todo se basa en declaraciones contradictorias, pero algunos detalles inquietantes pronto pondrán en duda la versión de Daniel. Se suponía que tenía las manos atadas. Sin embargo, en el video, se la ve rascándose con cierta facilidad antes de volver rápidamente su brazo a la posición inicial. Un gesto que llama la atención y que, según la defensa, confirma su tesis. Si pudo moverse así, es porque no estaba realmente atada, prueba de que solo se trataba de una puesta en escena de la que Daniel estaba al tanto. Pero incluso admitiendo esa idea, nada dice que Daniel hubiera medido la intensidad de lo que ella iba a sufrir. La brutalidad de la escena pudo haberla sobrepasado hasta el punto de transformar su acuerdo inicial en un verdadero choque. Pero si ese es el caso, ¿por qué no asumir esa parte de la historia? Tal vez por vergüenza o por miedo a que no la tomen en serio. El segundo elemento tiene que ver con el cuchillo utilizado. Se nota que está parcialmente cubierto con cinta adhesiva. Por supuesto, el cuchillo sigue siendo peligroso, especialmente cuando la hoja pasa cerca del rostro de Daniel.
Pero, ¿por qué quisieron cubrirlo? ¿Cuál era realmente la intención detrás de ese gesto? Pues bien, según la defensa, este detalle justamente prueba la intención de hacer el rodaje más seguro y así limitar cualquier riesgo. Otro argumento a favor de los acusados es que se descubre que este secuestro no era el primero para ellos. El grupo ya había organizado este mismo juego enfermizo con otros de sus amigos, quienes sí sabían perfectamente qué esperar. Así que esta vez, ¿Daniel también había aceptado jugar un papel? El último punto se refiere a la manera en que Daniela se apoderó del casete. 2 días después del secuestro, se organizó una noche de proyección de películas que incluía a su propia víctima. Esa noche, ella acepta que Jimmy la lleve en coche. Luego, durante la noche, aprovecha un momento de distracción general, cuando todos andan por otras habitaciones, para tomar el casete y reemplazarlo por otro. Es este episodio el que genera preguntas, ya que, efectivamente, se necesitaba cierto valor para enfrentarse de nuevo a sus agresores después de un choque así. Pero según Daniel, era la única manera de probar la veracidad de su historia. Mientras tanto, una parte de la opinión pública comienza a defender a los 5 acusados, y muchos apoyan la teoría de una venganza de Daniel. El rumor dice que esta joven se había enamorado de Travis, pero él parecía estar mucho más cerca de Cristina. Según el grupo, se habría instalado una verdadera rivalidad entre las dos jóvenes, alimentando celos y tensión. Travis habría terminado por rechazar a Daniel y, herida, ella entonces habría entregado la cinta a las autoridades, por venganza. Mientras tanto, si todo esto resulta ser cierto, cada uno de los torturadores enfrenta hasta 58 años de prisión. Pero es en septiembre de 2002 cuando un evento va a esclarecer el caso. Cristina Ayum, una de las integrantes del grupo, decide declararse culpable y colaborar con la fiscalía. Ella admite que nadie le había avisado a Daniel lo que iba a pasar el 6 de marzo. A cambio de su testimonio, el fiscal reduce los cargos en su contra, entonces recibe una condena de 6 meses de prisión condicional, junto con una libertad condicional estricta. En consecuencia, el caso de Derek Faxlinger también es reevaluado. En el momento de los hechos, él estaba demasiado ebrio, se quedó dormido en el sofá desde el principio de la noche, sin ver ni hacer nada. Por lo tanto, la fiscalía retira el cargo de secuestro en su contra. Derek solo es acusado de delitos menores y recibe 6 meses de libertad condicional. Al final, en 2003, Jimmy Carwile es condenado a 4 meses de prisión, Jonathan y Travis a 8 meses cada uno. Sin embargo, estas penas son completamente en suspenso. En resumen, terminan su libertad condicional sin problemas y no irán a la cárcel. Para muchos, los 5 jóvenes sabían diferenciar entre el bien y el mal, pero el problema radica en su dinámica de grupo bastante extraña. Para ellos, no hicieron nada malo, solo era una broma, sin darse cuenta de que la joven no tenía idea de lo que le iba a pasar. Pero nuestra historia no termina exactamente ahí. Derek, Jonathan y Travis, los 3 fallecieron después de ese evento. Travis en 2006, Derek en 2007 y Jonathan en 2014. Las razones son difíciles de encontrar. En un artículo que promueve la donación de órganos, se menciona que Derek falleció debido a lesiones cerebrales sufridas durante una crisis epiléptica. La madre declara: "Fue en medio de la noche cuando finalmente entendí que no había milagro y que realmente estaba muriendo. Le pedí a las enfermeras que me pusieran en contacto con alguien sobre la donación de órganos, sin saber que de todas formas iban a hablarme de eso. Llegaron dentro de la hora siguiente y se quedaron sentados platicando conmigo tanto tiempo como lo necesité esa noche". En total, 5 personas recibieron órganos de su hijo. En cuanto a los otros involucrados, nunca se confirmó ninguna información oficial. ¿Su desaparición tendría alguna relación con el caso del secuestro o es solo una simple coincidencia? Un misterio más que solo amplía el campo de las hipótesis. Esta historia es una de las que más me fascinan, pero en el fondo, lo que más me intriga es en lo que se ha convertido la ciudad de Flint. Antes, símbolo de éxito industrial, hoy no es más que una sombra de lo que fue, una ciudad gris, sin brillo, vacía de su alma.
Las fábricas cerraron, las calles se vaciaron y el futuro parece haberse desvanecido. Aquí, los padres ya no crían a sus hijos para que se queden, sino para que se vayan lo más pronto posible en busca de una vida mejor, en otro lugar. Entonces, ¿hasta dónde llegarías para huir de un lugar donde todo parece condenado? Para este grupo de jóvenes, esa vía de escape se llamaba el cine. Su principal fuente de inspiración no es nada trivial. Una película de culto, filmada de manera amateur, sin presupuesto, y que ya borraba las fronteras entre la ficción y la realidad. Un concepto que resonaba perfectamente con su propio universo. En esa época, este estilo de cine found footage fascinaba precisamente por su realismo perturbador y esa impresión de que todo podría ser real. Y sin tratar de glorificar lo que hicieron, hay que reconocer una ironía trágica. Al querer reproducir ese tipo de película, terminaron perdiéndose en ella, creando ellos mismos una historia tan confusa y ambigua como la que intentaban imitar. Si no saben qué ver después, les propongo este video, en el que hablo de 5 historias aterradoras, reales, que ocurrieron todas durante Halloween. Y aunque ya pasó la temporada, estoy seguro de que les va a gustar. Me esforcé bastante con los planos en 3D, creo que el ambiente quedó increíble. Así que si es lo suyo, no duden en hacerlo.